acompañan en esta ocasión para participar de la palabra del Señor. Ha sido una semana de mucha bendición, mucha edificación, haciendo la obra de nuestro Dios en la predicación del Evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8, que es de donde vamos a estar extrayendo el mensaje de la palabra del Señor para esta ocasión. Es un mensaje importante, es un mensaje necesario, dadas las circunstancias que están ocurriendo entre muchos hermanos en diversas partes del mundo. Necesitamos volver a la palabra de Dios y recordar estas verdades que han estado ahí, que no cambian, pero que lamentablemente a veces por tradiciones, por ideologías, por filosofías equivocadas o hasta por malos propósitos o intenciones, pues se olvidan y entonces se entra a un terreno totalmente extraño a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. En los días del Nuevo Testamento, una corriente religiosa contraria a la verdad estuvo perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pablo habla sobre esta triste y peligrosa realidad aquí en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. Para muchos, el evangelio de la gracia de Dios no era suficiente. Había necesidad primero de convertirse en judíos y posteriormente en cristianos. En Hechos capítulo 15, en el versículo 1, estas personas lo decían de esta manera: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así era como lo predicaban, así era como lo afirmaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos creían que la gracia de Dios no era suficiente. El poder de Dios para la salvación, como dice Romanos capítulo 1 en el versículo 16, necesitaba un elemento externo para poder ser eficaz, es decir, la circuncisión. Si aquella persona, siendo gentil, quería obedecer el evangelio, no podía ser salvo. Bien podía creer que Cristo es el Hijo de Dios, bien podría arrepentirse de sus pecados, bien podría confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Sin embargo, no ser salvo si es que no había experimentado ese requisito que el evangelio no había incluido, y que suponía primero una relación racial con aquellos que eran portadores del mensaje de la circuncisión. Había que primero pasar por la circuncisión para poder llegar a Cristo. Si uno llegaba a Cristo primero y no pasaba por la circuncisión, entonces no era salvo. Hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. Hoy en día la hermandad está experimentando lo mismo. El institucionalismo de la Iglesia del Señor, como el institucionalismo judío que en los días de Pablo era necesario abrazar, según ellos, para que el evangelio fuera eficaz, está dando frutos amargos que inconscientemente los promotores de ese evangelio pervertido están produciendo sin el menor temor de perder sus almas. Ellos creen que obedecer el evangelio bíblico no es suficiente. Ellos creen que la gracia de Dios no es suficiente. Ellos creen que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de los pecados, ser bautizado en agua para el perdón de pecados, no es suficiente.
El poder de Dios está supeditado a la necesaria intervención y manipulación de hombres que pretenden mantener una cadena física e ininterrumpida con aquellos que fueron bautizados en agua en el tiempo de los apóstoles. Eso es lo que ellos pretenden. Ellos creen estar participando en una cadena de bautizados que parte desde los mismos apóstoles y llega hasta nuestros días. De tal manera que si usted no es bautizado por alguno de ellos, con las manos de ellos, usted no puede ser salvo. Usted puede creer que Cristo es el Hijo de Dios. Usted puede arrepentirse de sus pecados. Usted puede confesar la fe en Cristo, ser bautizado para el perdón de pecados, pero si no es bautizado por uno de ellos, usted no es salvo. ¿Se fija cómo es la misma herejía de los Gálatas? Es la misma herejía que tenían los corintios. Mientras que estos hombres adulteran el evangelio de Cristo, otros por su parte lo mutilan, eliminando o dando poca importancia a los mandamientos que el evangelio contiene para el perdón de los pecados. Por tanto, toda persona debe tener cuidado con el evangelio que recibe o que escucha, pues hay un gran peligro con recibir y someterse a un evangelio diferente. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Cuando vamos a las palabras de Pablo, nos damos cuenta que el evangelio diferente maravilla a los hombres de Dios. El evangelio diferente maravilla a los hombres de Dios. Cuando los hombres de Dios oyen el evangelio diferente, se maravillan. Y eso es lo que dice Pablo ahí. Pablo dice a los Gálatas: estoy maravillado. Cuando supo que los hermanos en Galacia estaban siguiendo un evangelio diferente, dijo: estoy maravillado. Ese fue el sentir de Pablo y no era la primera vez que él sentía eso. Cuando él entró a Atenas y vio a la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía. Pablo nos comparte sus emociones. Y ahora con los Gálatas vuelve a sentir algo. Ahora con los Gálatas su espíritu vuelve a estremecerse. Ahora con los Gálatas él dice: estoy maravillado. La pregunta es: ¿tenemos ese mismo sentir hoy en día cuando sabemos que muchos hermanos están siguiendo un evangelio diferente? ¿Tenemos el mismo sentir de Pablo? Ellos dicen, por ejemplo, que si usted no fue bautizado por un cristiano, entonces su bautismo no es válido. Si usted no fue bautizado por un cristiano, su bautismo no es válido. ¿Y qué es un cristiano para ellos? Un cristiano para ellos es uno que ha participado en una cadena de bautizados que empieza con los apóstoles y llega hasta nuestros días. Ellos tienen la genealogía apostólica. Y si uno no es bautizado por las manos de ellos, entonces no puede ser salvo. Ellos creen que si las manos de uno de ellos no lo sumerge en agua, usted todavía está muerto en sus pecados, usted todavía está bajo la ira de Dios, bajo la condenación. ¿Y quién se maravilla por esa doctrina? ¿Quién se maravilla por esa doctrina? Conozco hermanos muy celosos en distintas partes del mundo que no hacen ni la menor mueca cuando oyen esa doctrina. No quieren hacer nada, se quedan indiferentes. De hecho, hasta la llegan a recibir sin pudor alguno. Cuando esos predicadores de un nuevo evangelio van a sus iglesias y les explican esa doctrina, sin pudor alguno, la reciben, la abrazan creyendo que están recibiendo el sano evangelio de Cristo. Aunque por años, a viva voz o en folletos, han predicado que para ser salvos el hombre pecador debe oír, creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado en agua para el perdón de pecados. Ahora resulta que siempre no. Ahora resulta que hay que cambiar esos folletos. Ahora resulta que hay que cambiar todas esas predicaciones. Ahora resulta que hay que modificar los libros. Ahora resulta que hay que corregir todo el mensaje. Porque ahora resulta que siempre no, añadiendo un elemento más a este sencillo plan bíblico de salvación. Ahora ya no son 5 pasos, ahora son 6. Se acabaron los 5 pasos. Quieren que los 5 pasos pasen a la historia. Quieren que los 5 pasos ya no se prediquen más. Ellos dicen que son 6. Ahora resulta que el cristiano es parte integral y esencial para que esos 5 pasos de salvación sean eficaces.
Ahora toda la salvación descansa en el cristiano, ya no en el arrepentimiento, ya no en la sangre de Cristo, ya no en la cruz del Calvario, ya no en el bautismo para el perdón. Dios ya no perdona a nadie a menos que no pase la gracia por el cristiano, llegue a las manos al bautizado. Esa es una herejía perversa. ¿Cuántos se maravillan por esa herejía horrible, espantosa, que deforma el plan de Dios? Para poder mantener esa herejía y cualquier otra herejía, es necesario adulterar la Biblia. Es necesario adulterar la Biblia, y ellos inconscientemente están adulterando la palabra de Dios. No pueden escribir una porque no tienen los recursos, no tienen los medios para sacar una Biblia nueva y no se atreven. Sería demasiado obvio, sería demasiado evidente. Ahora les voy a decir cómo adulteran la Biblia los que predican ese nuevo plan de salvación. Fíjese, usted conoce lo que dice Marcos 16:16. Claro que sí. Usted lo ha predicado por años. Si usted es cristiano, usted lo ha predicado por años. Marcos 16:16. Los evangélicos desprecian ese texto. Los católicos ni lo conocen. Pero los que son cristianos lo conocemos de memoria. Lo sabemos de memoria. Bueno, si usted lo sabe de memoria, ahora lo voy a leer como lo leen aquellos que creen en un nuevo plan de salvación. Y usted va a captar cómo se adultera la palabra. Ellos leen así este texto. Se ponen sus lentes, se ponen los lentes del institucionalismo de la iglesia, y entonces leen Marcos 16:16 de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado por un cristiano será salvo. ¿Escuchó con atención? El que creyere y fuere bautizado por un cristiano será salvo. ¿Dice así la Biblia? Así es como dice la Escritura, así es como ellos lo leen. Ellos van diciendo por todas partes que el cristiano es parte integral del plan de salvación, y cuando ellos dicen eso es necesario adulterar la Biblia, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, punto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, punto. Pero ellos dicen que no, ellos dicen: el que creyere y fuere bautizado por un cristiano será salvo. Ellos necesitan adulterar la palabra de Dios. ¿No le maravilla eso? ¿No le causa maravilla eso? En Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5. Este es otro ejemplo. Tengo cientos de ejemplos, muchos ejemplos, pero se me acabaría el tiempo. No terminaríamos en este día mostrando cómo adulteran la palabra de Dios los promotores de ese nuevo plan de salvación. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Usted ya lo tiene ahí, véalo con sus ojos. Véalo con sus ojos, porque yo lo voy a leer con el lente de estos hombres institucionalizados. Dice Romanos capítulo 6 en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados por un cristiano en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así dice. Ellos así lo creen. Ellos es exactamente lo que están predicando. Versículo 4: porque por un cristiano somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por un cristiano somos sepultados. ¿Dice así Pablo? Versículo 5: porque si por un cristiano fuimos plantados, ¿dice así Pablo? Dice que fuimos plantados por un cristiano, pero ellos así lo creen, ellos así lo predican. Cuando ellos van a usted con esa cara inocente, con esa cara de que son muy fieles al evangelio, con esa cara de convicción de que son celosos por el evangelio y que están buscando la pureza de la iglesia, y le dicen: si usted no es bautizado por un cristiano no es salvo, entonces hay que cambiar lo que dice Pablo. Hay que modificar lo que dice Pablo, porque Pablo les contradice. Pablo no incluye al cristiano como parte esencial e integral del plan de salvación. ¿No les maravilla eso? Quienes afirman que usted no será salvo a menos que lo bautice un cristiano, como hemos visto, adulteran la palabra de Dios y así enseñan un evangelio diferente. La pregunta es: ¿lo recibirá usted? ¿Lo recibirá usted? ¿Alguno de ustedes recibirá ese evangelio pervertido? ¿O seguirán predicando lo mismo que predicaban antes los cristianos en la Biblia? Desde luego, ellos nos dicen que en el Nuevo Testamento, fíjese bien lo que dicen ellos. Ellos nos dicen que en el Nuevo Testamento solamente leemos de cristianos bautizando. Eso es verdad.
Yo puedo decir amén con toda confianza. ¿Es cierto que en el Nuevo Testamento solamente vemos a cristianos bautizando? Exactamente, eso es verdad. Yo creo exactamente lo mismo. Nos dicen que el etíope fue bautizado por un cristiano, es decir, por Felipe, y eso es verdad. Nos dicen que Saulo de Tarso fue bautizado por un cristiano, y eso es verdad. Nos dicen que Pablo, también cristiano, bautizó a algunos en Corinto, y eso es verdad. Es verdad que en el Nuevo Testamento solamente leemos de cristianos bautizando. Eso es verdad, nadie lo niega, yo no lo niego. Nadie puede salir de aquí diciendo, el hermano dice que en el Nuevo Testamento también había no cristianos bautizando. Nadie puede decir eso, yo no creo eso. Porque eso es verdad, en el Nuevo Testamento solamente los cristianos bautizan. Eso es lo que leemos, eso es lo que dice, eso es verdad, eso no se niega. Nadie afirma lo contrario. Sin embargo, la pregunta importante es esta. Aquí es donde vamos a analizar la palabra de Dios, aquí es donde tenemos que estudiar la palabra, aquí es donde tenemos que usar la inteligencia, la sabiduría. ¿Es ese hecho un ejemplo normativo de tal suerte que nadie puede recibir el perdón de pecados si cree en Cristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo como el Hijo de Dios y es bautizado para perdón de pecados si no es bautizado por un cristiano? Esa pregunta para algunos es difícil. Y dicen, bueno, si en el Nuevo Testamento todos eran cristianos, pues entonces ahora en nuestro tiempo también tiene que ser un cristiano el que te bautice. Por lógica, dicen. Por lógica. Ese es el ejemplo bíblico. Ese es el ejemplo aprobado que tenemos en la Biblia. Hasta utilizan algunos principios de hermenéutica. Dicen, ese es el ejemplo aprobado. Cristianos bautizando. Entonces, si el cristiano no te bautiza, estás perdido y vas al infierno. Déjeme decirle que eso es una falacia. Ese es un argumento que parece correcto, pero no lo es. Parece correcto, es muy engañoso. Ha convencido a algunos incluso. Algunos hasta son predicadores y han caído en la trampa. Como los ratones cuando van por el queso y caen en la trampa, así ellos han caído en la trampa. Ahora bien, yo niego que el cristiano sea parte integral del plan de salvación a pesar de esos ejemplos. ¿Cómo es eso? ¿Vamos a negar el ejemplo bíblico? No vamos a negar el ejemplo bíblico. Pues es lo que está haciendo. Dirá alguien, es lo que está haciendo. ¿No se da cuenta? El ejemplo es que un cristiano bautiza. Y luego usted dice que niega que el cristiano es parte integral del plan de salvación. ¿Cómo está eso? Lo sigo negando. Y no soy un testarudo ni un contumaz. Simplemente lo sigo negando y ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué esos hechos no son ejemplos normativos para nosotros? Por la sencilla razón de que al hablar del Nuevo Testamento, estamos hablando de cristianos de la era apostólica. Sí, Felipe bautizó, correcto. Saulo de Tarso bautizó, correcto. Pero todos ellos eran cristianos de la era apostólica. Es decir, están escritos ahí en el Nuevo Testamento. Yo no puedo tomar o poner en duda que Felipe no era un cristiano. ¿Quién puede poner eso en duda? Nadie. ¿Quién puede poner en duda que Saulo de Tarso cuando se convirtió no era un cristiano? Nadie. ¿Quién puede poner en duda que Ananías no era un cristiano? Nadie. Pero si viene Pancho López diciendo que él es cristiano, esa es otra cosa. Si viene Pancho López diciendo yo soy un cristiano, yo puedo bautizar, yo tengo la autoridad de bautizar. ¿Y quién me dice que tú eres un cristiano de la era apostólica, como lo era Felipe, como lo era Ananías, como lo era Saulo? Esa es una pretensión tuya, es una declaración tuya, pero necesitas probarlo. ¿Me estoy explicando? Los cristianos de la era apostólica bautizaban. Todos y cada uno de ellos tuvieron contacto con los apóstoles. Todos y cada uno de ellos, incluso Ananías, oyó al Señor. ¿No es verdad? El Señor lo mandó a contactarse con Saulo de Tarso. El mismo Felipe dice que el Espíritu Santo le dijo, acércate y júntate a ese carro. Ve la calidad de estos cristianos apostólicos, de estos cristianos de la era apostólica. Ellos hablaban con Dios directamente.
Ellos conocieron a los mismos apóstoles, anduvieron con los apóstoles y quizás fueron bautizados por algún apóstol o por alguien que un apóstol bautizó. Pero ¿quién me dice que Pancho López es de esos mismos? ¿Quién me dice a mí que Pancho López del Espíritu Santo le dijo, ve, acércate y júntate al huébano? ¿Quién me dice a mí que ellos tienen la misma calidad? Eran cristianos de la era apostólica. Por tanto, es necesario preguntar hoy a quienes afirman que si usted no es bautizado por un cristiano no es salvo, preguntarles, ¿fueron ellos bautizados por un cristiano de la era apostólica? Pancho López, ¿fue usted bautizado por un cristiano de la era apostólica? Pancho López, ¿usted fue sumergido en aguas por Ananías? ¿Usted fue sumergido en agua por Felipe? ¿Usted fue sumergido en aguas por Saulo de Tarso? Van a decir, no, entonces ¿quién lo bautizó? Si no fue Ananías, ni Felipe, ni alguno de los 12 apóstoles, entonces ¿quién lo bautizó a usted? Ah, pues a mí me bautizó el hermano Enríquez. ¿Y quién es el hermano Enríquez? Él fue bautizado por Felipe, por Ananías, por Saulo. No, al hermano Enríquez lo bautizó el hermano Domingo. ¿Y quién es el hermano Domingo? Pues un hermano, un cristiano, sí, pero él ¿quién lo bautizó? Ananías, Felipe. Bueno, no, ¿y quién lo bautizó? ¿Sabe? El hermano Domingo ya se murió y nunca nos dijo quién lo bautizó. Y entonces ahora ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos si el que bautizó al hermano Domingo lo bautizó otro y otro y otro y otro hasta llegar con Ananías? ¿Cómo sabemos que a ese hermano Domínguez lo bautizó otro y otro y otro y otro hasta llegar con Saulo de Tarso o con alguno de los apóstoles? ¿Cómo sabemos que el contacto de los cristianos apostólicos llegó hasta nosotros por la mano de cada bautizado? ¿Cómo le hacemos? ¿Y qué tenemos? Que la salvación está en riesgo. Porque ellos dicen que si usted no es bautizado por un cristiano, se pierde. ¿Y ahora cómo vamos a saber eso? Lo que sí sabemos es lo que la historia nos dice. La historia de las iglesias de Cristo en América Latina nos dice que todas ellas tuvieron sus orígenes con el movimiento de restauración de Alejandro Campbell. Y alguien dice, ¡oh, herejía! Herejía, ¿está diciendo que Campbell inició la iglesia de Cristo? No, señor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que iglesias de Cristo que existen ahora, existen por el movimiento de Alejandro Campbell. La iglesia de Cristo no, sino las iglesias de Cristo. Toda iglesia de Cristo local fue fundada por algún hombre, por alguna persona, por algún grupo de cristianos. Y esa iglesia manda predicadores y establecen otra iglesia, y esa iglesia otra y otra y otra y otra. Y todas las iglesias de América, históricamente probado, vienen del movimiento de restauración. Y ahora déjeme decirle una cosa. Alejandro Campbell, el hombre que inició muchas iglesias de Cristo, y a quien hermanos muy maduros y muy queridos entre la hermandad les dan las gracias por haber restaurado su fe. Alejandro Campbell fue bautizado por un bautista. Hasta ahí llegamos. Alejandro Campbell bautizado por un bautista. Alejandro Campbell bautizó a otro, y ese a otro, y ese a otro. Iniciaron iglesias de Cristo hasta llegar a Matitlán. ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Nos vamos a ir todos al infierno? No, no lo creo así. ¿Por qué? Porque el evangelio nos ha llegado a nosotros. Así nos llegue de una burra, el evangelio nos ha llegado. Así nos hable una burra, el evangelio nos ha llegado. Y ese evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo creo eso. ¿Lo cree usted? Yo creo exactamente eso, que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. El evangelio es el poder de Dios y eso es exactamente lo que yo creo. Así que cuando vengan con ese evangelio pervertido, usted no puede hacer otra cosa que maravillarse. En el versículo 6 de Gálatas, capítulo 1. Se nos dice que el evangelio diferente nos aleja de la gracia de Cristo. El evangelio diferente nos aleja de la gracia de Cristo. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué se alejaron? Para seguir un evangelio diferente. Esto quiere decir que el evangelio diferente nos aleja de la gracia de Dios. Cuando Pablo escribió a los hermanos en Corinto, declaró palabras que deben llamarnos la atención.
todo estudiante serio de la Biblia debe sorprenderse de las palabras que vamos a leer del apóstol Pablo. Todo estudiante de la Biblia debe sorprenderse. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 14. Vamos a sorprendernos de estas palabras. Verá que usted se va a sorprender con ello. Cuando Pablo escribió a los hermanos ahí en Corinto, dijo ahí en 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 14: doy gracias a Dios. Clásico de Pablo, ¿no? Dar gracias a Dios, y eso es bueno. ¿No es verdad? Dar gracias a Dios es bueno. Sí, es bueno. Dar gracias a Dios es algo bueno. Pero mire por qué da gracias. Doy gracias a Dios. ¿De qué? De que a ninguno de vosotros he bautizado. Cuando yo leo esas palabras me sorprendo. Estoy sorprendido con eso que dice Pablo ahí. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a leerlas otra vez. Doy gracias a Dios, ¿de qué? De que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Qué es esto? ¿Qué tremendo es esto? ¿Qué cosa? Pablo está dando gracias a Dios por no haber bautizado a muchos de los hermanos ahí en Corinto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Pablo da gracias a Dios por no haber bautizado a la mayoría ahí en Corinto? ¿Sabe por qué me sorprende eso? Por lo que muchos predicadores hacen hoy. Por lo que muchos predicadores hacen hoy. Hoy en día vemos que muchos predicadores se afanan y dan gracias a Dios por ellos mismos bautizar a muchos. Sacan fotografías, se toman ahí fotos con los bautizados y se ven bien orgullosos diciendo: hoy bauticé a 4. Y luego por acá hoy, no, imagínense que bauticen a 10 o a 20, imagínense nomás, qué cosa, ¿no? En la mentalidad de muchos, el que más bautiza es un mejor predicador. Si más bautiza, dice, ahora puedo pedir más salario. Si más bautiza, dice, soy el mejor de todos. Aquel predicadorcillo no bautiza a nadie, ni bebés. Y yo ya bauticé a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Hermano, yo bauticé a todos los de esta iglesia. Alabado sea Dios, dicen. Alabado sea el nombre de Dios porque bauticé a 20. Y ponen las fotografías y anuncian los 4 vientos. Se toman fotos. Están prontos para sumergir con sus propias manos a cuantos pecadores les sea posible. Están prontos para eso. Yo te bautizo, yo te bautizo. Ven para acá. ¿Quién va a bautizar? No, pues yo. Pues, ahí está. Cuando hay 2 predicadores juntos, cuidado, parecen gallos. Porque dice, ya se arrepintieron aquí 5 personas, ¿quién los va a meter al agua? Y muy hipócritamente dicen, pues si quieres tú, pero en el corazón están con tamañas uñas. Y el otro, aparentando humildad, dice, no, si tú quieres, pues tú. Pero en el interior están, ojalá y diga que no, yo los meto al agua, yo los bautizo. Pero Pablo da gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Lo contrario, todo lo contrario. Esto es interesante. Ahora debemos preguntar por qué Pablo da gracias de que él no haya bautizado a la mayoría ahí en Corinto. ¿Por qué Pablo? Acerquémonos a Pablo, toquemos su espalda y digamos con cierto temor reverente, Pablo, ¿y por qué das gracias a Dios de que no hayas bautizado a la mayoría ahí en Corinto? Disculpa la pregunta. ¿Qué cree que nos dice Pablo? La razón es sencilla. Pablo da gracias porque en Corinto había aparecido esa misma doctrina que hoy en día se está haciendo muy popular entre muchos hermanos. Y me he dado cuenta que hoy en día encontramos esa misma idea errada. Porque a veces voy a iglesias donde no me conocen y me preguntan, ¿quién le bautizó a usted? Y se queda todo en suspenso. ¿Usted quién es? Primero dicen bienvenido, pero ¿tú quién eres? ¿Quién te bautizó? ¿Quién? Quiero saber quién. Y cuando les digo, pues fue fulano de tal, empiezan a buscar en su agenda.
Dicen, a ver, no lo conocemos a ese. Hermano, ven, ¿tú conoces a fulano? No. ¿Tú? Tampoco. Entonces ese no es de la iglesia de Cristo. Esa pregunta no es bíblica. Preguntar a alguien quién te bautizó no es una pregunta bíblica. Usted está pensando cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿no? Usted está diciendo, hermano, espérese, pero Pablo sí le preguntó a los dos. No, pero no les preguntó quién los bautizó. Primero les preguntó, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En qué? Él les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué doctrina? ¿En qué fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. No dijeron por Juan, sino en el bautismo que predicaba Juan. Ya Pablo entiende la cosa. Pero preguntar quién te bautizó para saber si es hermano o no, es incorrecto. La pregunta correcta sería, ¿usted fue bautizado para el perdón de sus pecados? Esa es una pregunta correcta. Pero no es correcto preguntar quién te bautizó. Esa no es una pregunta bíblica. Eso no es correcto. Si ellos no conocen al que bautizó, entonces creen que no tiene la autoridad para bautizar y administrar un bautismo eficaz. En otras palabras, ellos, como los hermanos en Corinto, creen que las manos que bautizan son de vital importancia. Eso creían los corintios. Por eso Pablo les dijo, doy gracias a Dios. Si ustedes creen eso, si ustedes piensan que las manos del que los bautiza es de vital importancia, entonces doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pero hoy en día nuestros pobres hermanos confundidos creen que las manos que bautizan no solo son determinantes, sino aún necesarias para la salvación del alma. Al hacer eso, sin duda alguna sufren el mismo efecto espiritual que los hermanos en Corinto sufrían por causa de esa doctrina. Pablo les advirtió, con toda franqueza les dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Poner la atención en las manos del bautizador es hacer vana la cruz de Cristo. Poner la atención en las manos del bautizador es despreciar la gracia de Dios. Poner la mira en las manos del que bautiza es despreciar la sangre de Cristo. Cuando Pablo dice que no le envió Cristo a bautizar, está diciendo que lo más importante es la predicación del evangelio para que la gente crea y se bautice. Fíjese lo que estoy diciendo. Cuando Pablo dice Cristo no me envió a bautizar, él no está negando el bautismo. Cuando Pablo dice Cristo no me envió a bautizar, él está diciendo que lo importante es la predicación del evangelio para que la gente crea y se bautice, y no quién te sumerge en agua. ¿Qué importa que yo no los haya bautizado? Dice Pablo. ¿Qué importa que mis manos no los hayan metido al agua? ¿Qué importa eso? Lo importante es que usted creyó que Cristo es el Hijo de Dios y fue sumergido en agua para el perdón de los pecados. Eso es lo que importa, y no quién lo metió al agua. Hace tiempo yo predicaba en una iglesia y se pararon algunos jóvenes ahí a ser bautizados cuando prediqué el evangelio. Y entre ellos ahí estaban riéndose, emocionados. Y entonces dije yo, bueno, ya han pasado estos jóvenes aquí, les tomamos la confesión de fe, pase el hermano fulano a bautizarlos. Y dijeron que no. Dijeron, no, hermano. ¿Qué pasa? Queremos que nos bautice usted. Y yo les dije, no, yo no bautizo. Se les fue la fe. Yo no bautizo. Si alguien aquí piensa que me bautice el hermano Luébano, lo siento. Váyase a su casa muerto en sus pecados, porque yo no le voy a bautizar.
¿Que lo bautice otro hermano? ¿O qué? ¿El bautismo de aquellas manos es menos eficaz que el bautismo con mis manos? Pero eso es lo que piensan muchos. ¿Quién te bautizó? Y yo les dije, no, Señor, no los voy a bautizar. Por vergüenza, yo creo, dijeron, bueno, pues nos bautizamos, pero se les vio en la cara. Y hasta los papás también. Nosotros queríamos que el hermano los bautizara. ¿Y qué iban a hacer? Poner una foto ahí en la pared grande y decía, fuimos bautizados por Luébano. ¿Y eso de qué sirve? Luébano no es nada. Luébano no es nada, no es nada. Es un simple predicador del evangelio, nada más. No es nada, no soy nada, nada. Simplemente predico el evangelio y lo que importa aquí es la sangre de Cristo derramada en la cruz y que usted se arrepienta de sus pecados y sea bautizado para el perdón de los pecados. Punto. Ni yo soy nada, ni el que planta ni el que siembra es algo. No somos nada. ¿Y qué sucede cuando creemos que las manos del que nos bautiza sí son importantes y esenciales para la salvación? Se hace vana la cruz de Cristo. Por eso les digo que esa doctrina es muy peligrosa. Terrible herejía. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese lo que dice Pablo ahí. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, el evangelio de Cristo no produce perturbación. El evangelio diferente produce inquietud. El evangelio diferente perturba. El evangelio diferente causa este sentir desagradable. Un evangelio diferente al de Cristo produce inquietud, turbación, alboroto entre la hermandad. Por su parte, el evangelio de Cristo produce paz. El evangelio de Cristo produce paz. En Hechos capítulo 10, en el versículo 36 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Qué produce el evangelio de Cristo? Paz, armonía, estabilidad. Después de estar en una crisis espiritual, muerto en sus delitos y pecados, llega el evangelio y produce paz. Son tiempos de refrigerio para el que obedece el evangelio. Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tranquilidad. La conciencia está tan limpia como la de un bebé. Produce armonía, tranquilidad. Ahora estoy bien. La culpa ya no me domina más. El pecado no me domina más. Estoy listo para el juicio de Dios. ¿Ve? El evangelio produce paz, pero el evangelio diferente produce inquietud, perturbación, inquietud y alboroto. Y esto mismo está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque según el evangelio puro, Gálatas 3, 26 y 27, el evangelio puro, vea lo que dice. Gálatas 3, 26 y 27 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ven? Qué hermosas palabras. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué bonitas palabras. Qué hermosas palabras. Yo creo en ellas. ¿Usted cree en ellas? Yo creo en ellas firmemente y con todo mi corazón. Nunca las negaría. Nunca las cambiaría por nada. Las valoro más que el oro y la plata de este mundo. El evangelio es hermoso. El evangelio puro. Sin embargo, los promotores de un nuevo plan de salvación dicen que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que por un cristiano habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ahí ya no hay paz. Ya no hay paz. ¿Por qué? Porque alguien va a decir: oiga, pero eso no dice la Biblia. Y él va a decir: es que se implica. Y otro va a decir: no se implica nada, es una inferencia errada. No, es que sí se implica. Entonces ellos no son cristianos. No son. Y ellos sí. Y entonces ¿qué va a pasar? Perturbación. Hay perturbación cuando van por ahí en las iglesias diciendo: hey, no reciban a esos hermanos porque son sectarios.
no han recibido el bautismo de la iglesia de Cristo, no han recibido el bautismo cristiano. Entonces, ¿qué produce? ¿Se pone usted bien contento? ¿La verdad se pone usted contento cuando alguien va y dice esa cosa? No, produce perturbación, produce contienda, produce conflicto. Ellos creen que es necesario ser bautizado por un cristiano, y si no es bautizado por un cristiano, entonces no es salvo. De esa manera los promotores de un nuevo plan de salvación perturban. La pregunta es ahora, ¿qué será de aquellos que predican un evangelio diferente? Bueno, la respuesta a una pregunta como esa no debe proceder de nuestro corazón, ni de nuestra lógica o de nuestra sabiduría, sino directamente de la palabra de Dios. ¿Qué será de aquellos que predican un evangelio diferente? Gálatas 1:7 dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué pasa con aquellos que predican un evangelio diferente? Dice Pablo ahí, verso 7, verso 8. Ahí está la condición de aquellos que predican un evangelio diferente. ¿Son qué cosa? Anatemas. Son anatemas. ¿Eso les ofende? ¿Eso les ofende a ustedes que predican un evangelio diferente donde quiera que estén? Lo siento, no son mis palabras. No pueden enojarse conmigo. Yo no tengo la culpa de que ustedes predican un evangelio diferente y que Pablo les diga anatemas. No es mi culpa. Los tales están bajo la ira de Dios. Si no se arrepienten, aquellos que están predicando un evangelio diferente serán castigados. Al perturbar a los creyentes con un evangelio diferente, serán castigados. Dice Pablo en el capítulo 5, en el versículo 10 de Gálatas: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. El que predica un evangelio diferente será castigado. ¿Por qué hacemos esta denuncia tan severa, mis hermanos? Alguien podría decir: ¿por qué se está predicando eso? Porque si se cambia el evangelio, la eficacia de la sangre de Cristo queda anulada y toda esperanza de salvación se pierde. Por eso, hoy hemos aprendido que un evangelio diferente maravilla a todo hombre de Dios. El que se dice ser fiel a la voluntad de Dios no puede ser indiferente y tener en poco cuando se entera que algunos hermanos están promoviendo un evangelio diferente. Hemos aprendido que un evangelio diferente nos aleja de la gracia de Cristo, nos deja sin redención, dejando sin eficacia la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Hemos aprendido que un evangelio diferente resulta en la ira de Dios para aquellos que lo toleran o lo promueven. ¿Y quiénes son aquellos que lo promueven? Pablo dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, usando una hipérbole, una exageración, si aún nosotros, un ángel del cielo, es decir, cualquier persona, cualquier hermano, puede ser este hermano que amamos y que conocemos como fiel durante muchos años, lo queremos tanto, le hemos apoyado tal vez, lo hemos hospedado en nuestros hogares, pero si él predica un evangelio diferente, no debemos tolerarlo por ser un hermano a quien amamos con todo nuestro corazón, a quien amamos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras entrañas. No importa, porque el tal se ha pervertido y está poniendo en peligro la fe de todos aquellos que escuchen su mensaje corrupto. ¿Qué evangelio debemos obedecer entonces? Usted que no es cristiano, ¿qué evangelio debe obedecer entonces? Usted no tiene que ser bautizado por mis manos. Usted necesita ser bautizado, sí. Usted necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Y entonces será salvo. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que usted necesita obedecer. Si usted cree de todo corazón, usted que es un pecador miserable y perverso y culpable delante de Dios, usted que va camino al infierno por pecador, por perverso, por mentiroso, por idólatra, por blasfemo, por envidioso y celoso y lascivo, fornicario, adúltero, usted necesita arrepentirse de su pecado, decir: ya basta con el pecado que me condena y que me lleva al infierno, que me arrastra hasta las profundidades del infierno. Pongo delante de usted el camino de la vida y el camino de la muerte, y usted va a tomar una decisión hoy. No porque yo lo diga, sino porque así lo expresa la palabra de Dios. ¿Qué camino va a tomar? ¿Se va a ir de aquí muerto en sus pecados? ¿Se va a ir de aquí condenado? ¿Se va a ir de aquí junto con el diablo al infierno? ¿O ahora mismo va a tomar la decisión más importante de su vida? La más importante. Creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios y arrepentirse de sus pecados. Pararse aquí, con todo valor, pararse aquí enfrente de la gente y confesar con sus labios lo que hay en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vendrá usted aquí entonces a confesarle? ¿Cuántos hay aquí ahora mismo que están muertos en sus pecados y hoy pueden salvarse? Hoy pueden ser rescatados en este lugar. No importa. No importa que sea en este lugar. No importa que sea yo quien se lo diga. El mensajero no importa. Lo que importa es el mensaje. Aquí mismo ahora, usted se levanta de su silla, viene aquí al frente arrepentido, confiesa su fe en Cristo y es bautizado, y entonces será libre. Libre, salvado. Con Cristo ahora se irá a su casa. Podrá llegar a su casa y dar una buena noticia: ahora soy un hijo de Dios. Ahora he pasado de muerte a vida. He sido rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que quiera aprovechar esta oportunidad? Puede ser la última. Le advierto que puede ser la última. Puede ser la última vez que usted escucha una invitación tan importante como esta. Puede ser la última vez que usted pueda venir aquí al frente a confesar su fe en Cristo y ser bautizado, habiéndose arrepentido de sus pecados. Puede ser la última. Nuestra vida es como la niebla, que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que no desaproveche esa oportunidad que hoy tiene. Párese. Entonces párese. Usted no tiene por qué irse tranquilo, ni estar tranquilo, ni dormir tranquilo tampoco mientras esté en sus pecados. Párese ahora mismo. Levántese de esa silla y venga aquí al frente. Venga aquí. Es más, todos de pie, por favor. Todos de pie. Vamos a estar todos de pie por un momento. Vamos a cantar un himno. Y mientras cantamos el himno, yo le ruego en el nombre de Dios que se reconcilie con Él. Mientras cantamos el himno, medite en la decisión que usted va a tomar hoy. Hoy usted va a tomar una decisión. No crea que se va neutral de aquí. Usted no se va neutral de aquí. Usted se va con Dios o con el diablo. Usted no se va neutral de aquí. Usted se va muerto o vivo. Usted no se va medio muerto. Usted no se va medio vivo. Usted no se va agarrado con el diablo y con Dios por el otro lado. No se puede. O está en la luz o está en las tinieblas. O está vivo o está muerto. O está con Cristo o sin Cristo. Él dijo: el que conmigo no junta, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Así que hoy usted se va de aquí o con Dios o en la condenación. ¿Qué va a hacer usted ahora? Cristo ya hizo el trabajo difícil. Cristo ya hizo el trabajo difícil. Ya murió en la cruz del Calvario. Ya derramó su sangre allá en la cruz. Dios ya hizo el trabajo difícil. Ya mandó a su Hijo a este mundo a morir por usted y por mí. Yo ya hice mi parte predicando con toda claridad la palabra de Dios. Yo ya hice mi parte. Ahora le toca a usted. Ahora es tiempo de que usted se mueva. Ahora es tiempo de que usted accione. Ahora es tiempo de que usted corra para salvarse del fuego eterno del infierno. ¿Habrá alguien aquí entonces? Mientras cantamos el himno, medite. Medite la decisión que usted va a tomar hoy. Medítela. Y si usted quiere hoy ser salvo, no se detenga ahí donde está. No le dé pena, no le dé vergüenza. Venza la vergüenza. Venga aquí al frente, confiese su fe y reciba la salvación de su alma, siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Así que dejamos el lugar a nuestro hermano que va a cantar el himno, y con toda confianza, si alguien quiere hoy recibir el perdón de sus pecados, venga aquí al frente. No le vamos a hacer nada malo.
No vamos a avergonzarlo, no vamos a tumbarlo ni a echarle cosas en la cabeza. Usted solamente viene a confesar su fe en Cristo, indicando que usted quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces nos gozaremos con usted, porque hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que venga mientras cantamos.